6,000 años. Y ese amor desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad. Nuestro profeta Jeremías le dice, ¿no?, Dios al profeta: con amor eterno te he amado, ¿no? Por tanto te prolongué mi misericordia. Eso es amor, hermanos. Un amor sin medida, un amor que no puedes embotellar, un amor que no puedes encapsular, un amor derramado y en esa cruz y Él voluntariamente decidiendo vertir sobre pecadores eternamente su amor. Eso es amor, hermanos. Eso es amor. Bien, pues bienvenidos todos. Qué bueno verles. Gracias a Dios por este día, porque nos permite reunirnos, estar juntos, alabarle como lo hicimos hace un momento y pues también primero escuchar su palabra, siempre primero su palabra. ¿Para ti es importante su palabra, hermano? ¿Es importante para ti su palabra? Que siempre tenga prioridad su palabra en nuestras vidas, siempre. Bien, pues nos gustaría dar la bienvenida a, si hay alguien que nos visitase por primera vez, si pudieras poner tu mano en alto, nos gustaría poder saludarte. Allá, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Karina? Erika. ¿Erika? Bien, bienvenida, Erika. Qué bueno, pues los que están cerca, si pueden extender su mano, saludarle. Aquí también, ¿cómo te llamas? Gerardo. Muy bien, Erika y Gerardo, bienvenidos. Bien, saluden, por favor, y ahí, bienvenida a ellos. Qué bueno que nos visitan hoy. Bien, ¿hay alguien más que nos visite por primera ocasión? ¿Aquí? No. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Yo no escucho. ¿Cómo? ¿Sofía? Bienvenida, Sofía, qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí hoy. Bien, acérquense por favor y saluden, le extiendan los que están de este lado a lo mejor. Bienvenida. Y bueno, pues de una vez ya están aquí como siempre. ¿Por qué no nos paramos, nos saludamos? Incluso si quieres cambiar de lugar ese momento, pero vamos a saludarnos y extender manos. Muévete adelante, atrás, saluda. Es el buen tiempo para saludarnos a todos. Todos los pequeñitos, los grandes, salúdense, digan buenos días. Gozo verte, qué bueno que estás aquí. Bien, si alguien tuviera que ir al baño, este es un buen momento para ir, para estar sin ninguna distracción en la reunión, si es posible. Bueno, todos ubicamos los baños. Queremos seguirles pues dando gracias por el uso que dan a las instalaciones y gracias como siempre a las personas que participan en la limpieza, que mantienen el lugar. En verdad estamos agradecidos con todos ustedes por el cuidado, cada cosa que hacen, ¿no? A veces desde recoger una basura, ¿no? Estás caminando y ves una basura y la recoges, ¿no? Hasta cuidar, ¿no? Los que pintan, los que trabajan, el lugar lo mantienen y la verdad estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes por su trabajo. También ya se ha habilitado, gracias a Dios, el uso del, ¿cómo se le llama? El portagarrafón, ¿o cómo? Un servidor de agua. Entonces, pues bueno, está ahí. Si quisieras tomar, pues es para ti. No sé si hay recipientes ahí, pero si no, tú puedes llenar el recipiente que tú traigas y hacer uso de él. El día de hoy vamos al finalizar la predicación, vamos a dar gracias a Dios por las ofrendas. Hoy también levantamos la ofrenda de misiones como el primer domingo del mes, que ustedes ya lo saben. Se utiliza para enviarse a donde hay necesidad, ¿no? Donde de lo que sale de aquí se envía a otros lugares. Ustedes están siendo parte del mantenimiento de otros lugares donde se está predicando. Si tú quisieras conocer más a fondo, por favor acércate con un servidor, con hermano José Luis, con hermano Saúl, para que podamos
pues responder cualquier pregunta que tú tengas. Am, pero tú estás siendo parte de eso también, así como eres parte también del dar para las despensas. Con lo que tú das también se extiende hacia otras personas, así que no restrinjas esa, pues esa acción del Espíritu Santo, porque Él es el que pone en nosotros el querer cómo hacer, ¿no? Entonces, te llama, ¿no? Y sabes que, mira, da esto para allá. Entonces, no restrinjas eso, no restrinjas. Am, Efesios 4:30 dice que no contristemos al Espíritu Santo, y lo podemos entristecer de muchas maneras, y una manera de ellas es no siendo generosos cuando Él todo lo dio. Entonces debemos de aprender, iglesia, a ser generosos en todas las maneras, en todas las maneras, desde compartir el Evangelio hasta dar despensas. Amén. Bien, hay una imagen que tenemos para mostrarles. Como ustedes saben, estamos este domingo, estamos el siguiente domingo, mismo horario, pero el domingo 18 tendremos una reunión pues diferente, la haremos a las 6 de la tarde, ¿sí? Por Navidad, entonces vamos a celebrar ese día nosotros, vamos a reunirnos, va a ser una reunión, vamos a cambiarla de horario y vamos a celebrar a Dios, a nuestro Señor, amén. Celebrar a Jesús, celebrar su nombre, y que como iglesia podamos exaltarlo a Él. Mire, si pone arbolitos, si no pone arbolitos, si hace cena, me invita, ¿no? Si hace tamales, ¿no? Pero la Navidad, ¿sí? Y no es la fecha, todos los días se tratan del Señor, ¿no? Pero esta celebración es de Él, se trata de Él. Así que si desde ahorita usted está enfocado a que, espérame, esta Navidad sí voy a tener invitados y todo, pero en la Navidad voy a abrir las Escrituras, en la Navidad voy a predicar, en la Navidad voy a compartir, en la Navidad voy a invitar a alguien. Escuche, si usted sabe en la congregación que hay alguien que usted puede invitar y usted le quiere invitar, hágalo, no se restrinja tampoco. Así como si hay alguien que usted sabe que puede invitar, que no es de la iglesia y es una buena oportunidad para compartirle, hágalo, hágalo. Donde comen dos, comen ¿qué? Tres, dice, ¿no? Y a veces sobra, ¿no? La comida, ya no saben ni cómo hacer el pavo, ¿no? Lo hacen en tacos, en torta. Hermanos, pero nuevamente, volviendo a la idea, se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Así que bueno, nada más queremos que tengan ustedes esto en mente. Se va a pegar también y se va a poner en el área de anuncios, pero para que usted lo tenga contemplado, domingo 18, 6 de la tarde vamos a estar aquí. Le invitamos a que, bueno, también venga abrigado ese día. No hace mucho frío, pero sí hace un poquito de frío. Muy bien. Sin más, vamos en este momento, bueno, también se va a abrir el área de cunero para los bebés, las mamás que necesiten hacer uso de los bebés chiquitos. Bueno, esta área está disponible para usted. Y también los maestros están listos para recibir a sus pequeños, así que papás, les pedimos que por favor puedan llevar a sus pequeños 4 a 7 mano derecha y 8 a 11 a mano izquierda, y remolque al fondo con su maestro. Y bueno, nosotros empezamos en unos minutos más. Si tú necesitas Biblia, si no traes tu Biblia y gustas que te prestemos una, por favor pon tu mano en alto para que te podamos alcanzar una y al último tú puedas regresarla. ¿Alguien necesita Biblia? ¿No? Bueno, perfecto, pues comenzamos en unos minutitos más, un minutito más. ¿Para mí? ¿Para allá? ¿O para mí? 3-3, ándale. Ándale, no me había dado cuenta. Bien, ¿se escucha bien?
está, muy bien. Bien, pues vamos a comenzar. ¿Les parece bien si vamos en oración al Señor? Pedimos que nos ayude, que Él tome este tiempo y nos dé gracia esta mañana. Siempre gracia. Padre, te agradecemos mucho esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y es en el nombre de Cristo que venimos delante de ti, confiados, seguros y en gozo, Señor, porque por Cristo hoy podemos decirte Padre. Hoy podemos confiadamente decirte Padre y acercarnos a ti y recibir instrucción. Y Señor, esta mañana necesitamos como padres aprender a ser mejores padres, como tú eres buen Padre. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu presencia y yo te pido mucha gracia porque yo no puedo hacer nada aparte de ti, Señor. Tú lo sabes, Señor. Yo te pido que me des gracia, que tú obres en esta mañana en los corazones, que des gracia, Señor, a mi torpeza, Señor, y que Dios tú cumplas tu propósito y hables a tu iglesia lo que tú quieres hablar, Señor. Que nos ayudes para que esto sea como un parteaguas en nuestras vidas como padres. Ayúdanos y danos tu dirección, Señor. Te lo pedimos. La ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el día de hoy hablamos dentro de nuestra serie Familias Fundadas sobre la Roca acerca del rol que tenemos dado por Dios como padres, ¿sí? Somos padres. ¿Cuántos son padres aquí? Muy bien, somos varios, ¿no? Somos padres, tenemos una obligación. Y este es un asunto que, escuche, le compete a toda la iglesia. Toda la iglesia necesita saber de ello porque está en la palabra de Dios. Por lo tanto, nos toca a todos, ¿sí? Nos toca a todos. Somos un cuerpo y estamos ocupados en el crecimiento del cuerpo de Cristo, ¿no? En el desarrollo. Entonces, yo como papá, ¿no? Personalmente, no creo que haya una noticia pues más feliz, ¿no? Una noticia feliz y al mismo tiempo aterradora, ¿no? Como el hecho de saber que vas a ser papá, ¿no? No hay ninguna noticia más feliz y más aterradora que eso, que vas a ser papá. Todavía me acuerdo, ¿no? La primera ocasión en la que escuché que iba a ser papá, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí me espanté, ¿no? O sea, recuerdo eso, ¿no? Y al mismo tiempo las mil preguntas que atraviesan tu mente, invaden, ¿no? Tu pensamiento. ¿Seré un buen padre? ¿Cómo voy a criarlo? ¿Cómo voy a llamarlo? ¿Estoy listo para esto? ¿Y qué pasa si no lo hago bien? Etcétera, ¿no? Y yo sé que no soy el único que ha pensado esto, ¿no? No soy el único. Y bueno, de hecho estas preguntas se hacen, ¿no? Alrededor del mundo, en el ser humano, ¿no? Estos son tres fotos, ¿no? Captura de pantalla de búsqueda, ¿no? Si tú buscas en Google y buscas cómo ser un buen padre, tú puedes ver que se han escrito 27.600.000 libros acerca de cómo ser buen padre, ¿no? No de información cristiana, ¿no? Pero de todos los medios, ¿no? Más o menos, ¿no? Existen aproximadamente 347 millones de blogs para padres. Así que si buscas uno, vas a encontrar uno, ¿ok? Y se han grabado, ¿sí? 1.570.000 videos de cómo ser padres, ¿no? Entonces no les voy a poner uno ahorita, ¿no? Pero encuentras del tema, ¿no? Definitivamente ese es un tema muy, muy importante, ¿sí? Y Dios lo sabe, y es por eso que en su palabra Él nos ha escrito cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, ¿sí? Toda esa información, mientras esté centrada, bíblica, está bien, o sea, mientras provenga, ¿no? De la palabra, está bien, pero
pero tú mejor ve directo a la palabra. Eso es lo que Dios tiene mucho que decir acerca del rol como padre. Por eso yo les pido que abran su Biblia en Efesios, carta a los Efesios, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. Efesios 6, 1 al 4. ¿Listos? Bien, dice, hijos, vamos a retomar desde aquí, ¿no? Dice, hijos, obedeced, di en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros vimos la semana pasada la instrucción dada por el apóstol Pablo a obedecer en el Señor a los padres y honrarlos, ¿no? Ahora, si bien cada hijo, ¿no? Cada hijo es llamado a obedecer, a honrar a sus padres, debido a que, bueno, Dios les ha dado a ellos una autoridad genuina, ¿no? Esto no quiere decir de ninguna forma que los padres deban descuidar la manera en cómo aplican esa autoridad, cómo ejercen dicha autoridad. No sé si me doy a entender. Es decir, un padre no puede hacer uso de esa autoridad de forma autoritaria, de forma tirana o incluso violenta. No, eso no es lo que llama la Escritura. El versículo 4, que es en el que basaremos la exposición esta mañana, tiene dos lados, ¿ok? Uno negativo y uno positivo. ¿Sí? El negativo es, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto que es del que vamos a hablar esta mañana, esta indicación significa tratarlos con amor. Te indica que los trates con afecto, que los ames, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se vuelvan rivales hostiles contra ti. Y el otro lado es el positivo, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mis amados, como padres, Dios nos ha permitido, es decir, le ha placido a Él, acorde a su voluntad, que seamos padres. A Él le plació que tú fueras padre, ¿sí? El dar la vida humana solo le corresponde a Él. ¿Estamos de acuerdo? Solo es de Él. Solo Él puede formar un bebé en el vientre de una mujer, ¿no? Ese vientre es el vehículo designado por Dios para traer a ese bebé al mundo. Y una vez que Él nace, bueno, es colocado en las manos de los padres para que ellos cuiden de ese bebé para Dios, ¿no? Yo veía una foto en la semana, ¿no? De Raúl, ¿no? Y de su bebito, ¿no? Gracias a Dios estamos muy, muy alegres por el bebé que Dios les ha dado, ¿no? Y en esa foto se ve la manito de tu bebé, ¿no? Jonathan, ¿sí? Jonathan. Y se ve, ¿quién le está sosteniendo la mano? ¿Tú? Yo pensé, ok, yo no sabía quién era, ¿no? Pero tú te das cuenta, ¿no? Al ver la manito, y yo te escribía, ¿no? O sea, que qué preciado regalo ha puesto Dios en sus manos, ¿no? O sea, Dios lo ha puesto en él. Y mis amados, cada bebé, ¿sí?, que Dios pone en nuestras vidas es un preciado regalo, debe ser preciado. Hay un libro que tú lo puedes encontrar en internet, de hecho, y se llama Formación Bíblica de los Hijos en el Hogar. Formación Bíblica de los Hijos en el Hogar. Martin Lloyd-Jones escribió una sección con respecto a este tema y a este versículo, y la sección se llama Disciplina y Amonestación. Y él dice lo siguiente: si hemos de cumplir el mandato del apóstol, tenemos que hacer una pausa y considerar lo que debemos hacer. Cuando llega un hijo, tenemos que decirnos: somos guardianes y custodios de esta alma. Qué responsabilidad tan tremenda.
Y él continúa, en el mundo de los negocios y el profesional, los hombres son muy conscientes de la gran responsabilidad que tienen con respecto a las decisiones que deben de tomar. Pero, pregunta él, ¿son conscientes de la responsabilidad infinitamente mayor que tienen con respecto a sus propios hijos? ¿Les dedican la misma o más reflexión, atención o tiempo? ¿Sienten el peso de la responsabilidad tanto como lo sienten en esas otras áreas? Y él dice, el apóstol nos urge a considerar esto como la ocupación más grande de la vida, el asunto más grande que jamás tendremos que encarar y realizar. Concluye su cita. Iglesia, el padre que no es diligente en esta área y que descuida su rol como guardián y cuidador de su hijo, se acarrea desgracia a él mismo y a su hijo. Susanna Wesley, madre de John y Charles Wesley, que fueron poderosos evangelistas y escritores de himnos en los años 1700, mediados, ella escribió, el padre que aprende a someter la voluntad de su hijo colabora con Dios en la salvación de un alma. El padre, por el otro lado, que consiente la voluntad de su hijo, hace la obra del enemigo, convierte la religión en algo impracticable, convierte la salvación en algo inalcanzable y hace todo para condenar a su hijo en cuerpo y alma para siempre. Un padre que no vigila el crecimiento y el desarrollo del alma de su hijo realmente no le ama. No le ama. Hoy en día nos preocupamos en proveerles cosas, que tengan ropa, que tengan tenis, que eso está bien, eso está bien. Pero descuidamos lo más importante. Entregamos nuestro tiempo a asuntos insignificantes y descuidamos lo más grande, su corazón. Su corazón. Quiero que me acompañes a Proverbios, vamos a estar viendo algunos versículos. Proverbios 13:24 para empezar, por favor. Proverbios 13:24 dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Vamos a Proverbios 19:18 y luego Proverbios 22:15. 19:18 y luego 22:15. Dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Un capítulo después, Proverbios 23:13. No dejes de disciplinar a tus hijos, no morirán si les das unos buenos azotes. Proverbios 23:14. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Vamos al 29:15. No, pastor, pero si le doy la vara a mi hijo, se va a traumar. 29:15. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Como esas mamás que llevan arrastrando a los niños en el Walmart, ¿no? He visto fotos, videos en Estados Unidos, ¿no? El niño arrastrando, haciendo berrinche y el niño ahí, ¿no? Y la mamá roja de vergüenza. Bueno, no lo disciplina en casa, están las consecuencias. 29:17. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. El niño va a sobrevivir el castigo físico. No se va a morir, tranquilos papás. No se va a morir. Y esto va a evitar una muerte inoportuna o prematura debido a una conducta pecaminosa, como vimos hace 8 días. ¿Quiere decir, pastor, entonces que debo de darles la vara por todo? Absolutamente no. Absolutamente no, para nada. Eso sería lo más fácil, pero no es lo que te enseña la Escritura. Ahora, podríamos imaginar de alguna manera que debido a que el tema, ¿no? Con respecto a los niños es muy amplia. Ya vieron todos los libros, los blogs, los videos, ¿no? Podríamos imaginar que el apóstol Pablo dedicaría todo un capítulo, ¿no? al tema.
Hermano, yo no sé cómo se pudo comprimir tanto aquí en este mensaje, pero es que hay muchísimo, hay mucha información. Y entenderíamos que el apóstol Pablo hubiese dedicado un capítulo entero, pero no, no es así. O sea, si bien es cierto que hay muchos textos en la Escritura que podemos extraer, ¿no? Información, como ahorita vimos en Proverbios, de manera muy concentrada, la instrucción del apóstol Pablo se resume en un versículo. Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es la crianza de los hijos? Realmente, y de manera muy simple, porque vamos a verlo el siguiente domingo, es amar a tus hijos. ¿Sí? Es amarlos para que no estén enojados contigo. Es criarlos para que lleguen a conocer al Señor. ¿Sí? Después del apóstol Pablo haberse dirigido a los hijos en los versículos anteriores, ahora se voltea hacia los padres y él da este mandamiento. La primera parte del mandamiento, la parte negativa que mencionamos, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, fue algo muy nuevo y contracultural en los tiempos del apóstol Pablo. En Éfeso abundaba el paganismo y por ende las familias estaban desmoronadas. No había amor en las familias de alguna manera, ¿no? Sí. Cuando la sociedad está podrida, eso afecta la familia. Eso siempre es así. Siempre hay ataques y ahí es donde tú te tienes que parar firme y fundarla sobre la roca. Sí. Las familias carecían de amor y no estamos diciendo que en todas las familias era igual en Éfeso, pero de manera general el amor de los padres hacia los hijos era algo muy raro de ver por las calles. De manera que el mandamiento que da el apóstol a los padres de no provocar en ira a los hijos puso de cabeza el entorno pagano en donde es predicado esto. El Imperio Romano establecía en su ley que el padre tenía absoluta autoridad sobre los hijos, sobre su casa y sobre su familia. A esto se le llamaba patria potestas. ¿Sí? ¿De dónde viene? Patria potestad, ¿no? Es decir, el padre tenía el poder absoluto en la casa. El problema es que ejercía esa autoridad de una manera tirana, autoritaria, era rígida, ¿sí? No consideraba el bien de su esposa ni el de sus hijos. A muchos de esos padres no les interesaba el deseo de ellos, no les interesaba en lo absoluto, ¿sí? Gobernaban con una autoridad dominante y superior, ¿sí? Era tan grave esa situación bajo la ley romana que un padre podía hacer lo que quisiera con sus hijos. Podía expulsarlos de su casa, podía venderlos como esclavos, podía enviarlos a la ejecución sin ningún remordimiento o podía matarlos sin piedad. ¿Sí? Él mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba protegido por esta ley. Si el niño nacía con alguna deformidad o no tenía la suficiente fuerza, los ahogaban. ¿Sí? Algunos padres, al momento de nacer los hijos, decidían conservarlos o dejarlos ahí para que murieran sin ayuda. Y todo esto partía desde la cabeza de Roma, porque el infanticidio fue permitido hasta el año 374 después de Cristo, ¿no? Al recién nacido lo colocaban a los pies del padre, ¿sí? Y si el padre lo tomaba del suelo, significaba que tenía un hogar, ¿sí? Pero si el padre lo veía y lo rechazaba, lo dejaban ahí y luego lo llevaban al foro de la ciudad. Y en el foro de la ciudad los recogían para que cuando fueren fuertes los usasen como esclavos, ¿sí? O para prostituirlos. Así es. Una carta encontrada en el año 1 antes de Cristo por un hombre que se llamó Hilarión a su esposa dice lo siguiente: saludos cordiales, mira que todavía seguimos en Alejandría. No te preocupes si al regresar todos los demás yo me quedo en Alejandría. Te ruego y encarezco que cuides del niño pequeño y tan pronto recibas salario te lo enviaré. En caso de que hayas tenido suerte y estés de nuevo embarazada,
Si es niño, déjalo vivir. Pero si es niña, déjala expuesta a los elementos. En ese entorno decadente es que este versículo es dado, esta instrucción. Es decir, el apóstol Pablo le dice a los padres que si han tenido el regalo de ser padres, que han recibido esa autoridad de parte suya, de parte de Dios, porque toda autoridad es dada de parte de Él, no es para hacer daño a los hijos, no es para actuar con violencia con ellos, no es para avanzar en una disciplina impulsiva. No. Antes de que sigamos, aunque la palabra aquí que usted ve en el versículo dice padres, y a veces incluye a las madres, como se usa en Hebreos 11:23, ¿no? Donde dice que por la fe, ¿no? Moisés cuando nació fue escondido por sus padres, es la misma palabra, ¿sí? Es como cuando en algunas partes en el Nuevo Testamento leemos hermanos, e incluye hermanas también, ¿no? Es sin duda esta instrucción es aplicable también para las madres, ¿no? Pero en este caso, específicamente, Pablo se dirige a los varones y lo hace por varias razones. Pater, en el diccionario Vine del Nuevo Testamento, nos dice que proviene de una raíz cuyo significado es nutridor, ¿sí? Protector, sustentador. Y ese rol es dado al hombre. ¿Estamos de acuerdo? El diccionario Swanson apunta al progenitor masculino. Pablo ya había hablado en los versículos previos del 1 al 3 usando el término padres, pero es un término diferente, es progenitores, ¿no? Si ustedes recuerdan. Entonces, se puede estar dirigiendo al varón porque el varón es la cabeza del hogar, como hemos visto, ¿no? Por eso se ha puesto toda esta base, ¿no? Pablo va a tratar asuntos donde la mayor exhortación es la disciplina y la corrección, ¿sí? Y esto acorde a lo que nos dice la palabra debe de ser en el Señor, pero esa tarea, le corresponde primordialmente al varón. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Sí? Ahora, la madre tiene el encargo de la educación, tiene el encargo de la orientación de los hijos. Por eso Proverbios 1:8 en la parte B dice, y también dice, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Sí? Y esto, mis amados, es muy importante tenerlo en claro, ya que si yo como varón entiendo mi rol, ¿sí? Entiendo esta indicación, yo puedo ver, que no mi esposa, sino yo tengo la mayor carga de responsabilidad de la educación bíblica de mi hijo. Yo tengo que hacerlo. ¿Sí? Escucha, no somos expertos, ¿no? Pero podemos separar tiempo para leer en casa. Si hay el tiempo, por ejemplo, en mi caso, no tienen por qué hacerlo igual. Nosotros desayunamos y en cuanto terminamos de desayunar, se mueven los platos. Ya terminaron de untar el pan, ok, vamos a leer. Ya leen 10 minutos, ¿sí? De algo que yo ya me levanté antes y estuve preparando para darles, ¿sí? Es trabajo. Ahora, pastor, ¿cómo puedo yo cumplir esa tarea, no? También entiendo que la palabra me llama a trabajar y trabajo 8 horas, 10 horas, ¿no? Entre mi ida, mi traslado, ¿no? Mi ida y regreso. Bueno, aquí es donde está el balance, ¿no? Y por eso es que ya se han tocado toda la parte previa en el asunto de los roles, ¿no? Y el matrimonio. La Biblia nos enseña que somos iguales en Cristo, eso ya quedó, amén. Misma dignidad, misma salvación, misma esperanza. Pero tenemos diferentes asignaciones por Dios, diferentes tareas, ¿sí? Diferentes papeles, trabajamos en conjunto, ¿sí? Diferentes papeles, pero trabajamos en conjunto para la gloria de Dios. Criamos hijos juntos para la gloria del Rey, ¿sí? Pero yo debo entender como varón que Dios me ha dado a mí el liderazgo para servir, ¿sí? Entonces yo puedo decirle a mi esposa, ¿sabes qué, esposa? Vamos a ir por este lado, ¿sí? No sin consultarla, como hemos visto, ¿ven? Somos un equipo, ¿sí? En el hogar yo debo de tomar las decisiones, pero eso no quiere decir jamás que ahoguemos la opinión de nuestra esposa. De hecho, lo más seguro y lo más sabio va a ser siempre escucharla, ¿sí?
Y aquí ya aplicamos de manera más sólida lo que hemos aprendido hasta ahora. Como varón, yo le pregunto a mi esposa de qué manera podemos llevar a cabo esta tarea. O sea, esposa, yo tengo que enseñarles a mis hijos cómo podemos hacerlo, cómo podemos trabajar en ello, ¿no? Y una vez que nos ponemos de acuerdo, bueno, yo debo dejar instrucciones a mi esposa, cómo debe instruir a los hijos. Yo entiendo que al ser líder de mi hogar, dentro de mis actividades y de mi rol como proveedor, debo de trabajar. El que no trabaja o el que no quiere trabajar, no coma, ¿no? Pero yo ya he dejado ciertos lineamientos en casa, ¿sí? Acorde a lo que Dios me dice. Por lo tanto, aunque yo no me encuentre en casa esas 8 o 10 horas, mi esposa está llevando a cabo esa enseñanza que quizá yo preparé antes, ¿no? Mira, he estado estudiando esto, mira estos puntos, ¿no? Ya tengo esto, ¿cómo ves? Que puedes estarlo revisando y ya lo revisa, puedes estar escuchando esta enseñanza, ¿sí? ¿Y qué te parece si esta semana o este mes les hablamos de esto, ¿no? Mi esposa sabe en qué estamos, o sea, qué le estoy enseñando. ¿Sí? De hecho, va muy ligado a lo que estamos, va muy ligado a la enseñanza en la iglesia y en la casa, muy ligado. Por lo tanto, entonces, aunque no esté en casa, ese trabajo se está llevando a cabo. Estoy trabajando y estoy dirigiendo y liderando mi casa como varón. ¿Okay? Yo jamás podría hacer eso sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de mi esposa. ¿Estamos de acuerdo? Somos un equipo, ¿no? Y se trata de orar, de preparar la enseñanza, de meterse con el Señor, de pedir dirección de lo que se va a enseñar y después revisar, ¿no? O sea, yo dejo esa instrucción y luego ya regreso a casita, ¿no? Y a lo mejor me tomo un cafecito y a ver cómo estuvo, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Hacer preguntas. Y no solo hacer preguntas, contestar preguntas. Y si no lo sé, decirle, ¿sabes qué, hijo? No lo sé, pero voy a estudiarlo. ¿No? Lo hemos hecho así en casa, ¿no? Mi hijo me suelta unas preguntas que le digo, ay, no, y ya voy y mira, ¿sabes qué? He visto esto hasta ahorita, ¿no? Y ya, ¿no? Pero todo debe hacerse sobre la base del amor, dando gracias a Dios por el privilegio de servir a la familia. ¿Sí? Yo debo de entender que soy yo el que debo dar cuentas a Dios, cómo se enseñó en casa. Y eso no es poca cosa, iglesia, no es poca cosa, es mucha responsabilidad. También yo debo de dar soporte a mi casa, a mi esposa, en la disciplina que he establecido, ¿no? Debo darle el soporte y el apoyo. Es decir, cuando yo no estoy en casa, ella está a cargo y mis hijos deben de reconocer esa autoridad. El faltar el respeto a esa autoridad es faltar el respeto a mi autoridad. Y el faltar el respeto a mi autoridad principalmente es faltar el respeto a la autoridad del Señor. Ellos lo tienen que entender. Ella debe ser reconocida como máxima autoridad, como alta autoridad en el hogar. Cristo es máxima autoridad. ¿Sí? Cuando esa autoridad es quebrantada, hay consecuencias. Iglesia, familias, esto debe ser tomado muy, muy en serio. La enseñanza a nuestros hijos es para valientes, no es para flojos y no es para padres ausentes. Debo estar en casa. Debo estar en casa. Cuando yo no estoy en el trabajo, debo estar en casa. Cuando regreso a casa, debo permanecer ahí. Algunos padres están trabajando, ¿no? Y trabajan, ¿no? Están ahí, pero cuando regresan a casa, entran y vuelven a salir o ya no están, ¿no? No están con los hijos, están con los amigos. Déjame ponerlo de una manera en cristiañol, están con los hermanos, ¿no? Quizá. Pero tu prioridad son los hijos, ¿sí? No hay pláticas, no hay contacto con ellos en todo el día. Llegan hasta la noche y para calmar su conciencia les dan un beso y Dios te bendiga. Y tú eres herencia del Señor, ¿no? Y ya. Eso no es pasar tiempo con ellos. En un artículo de la revista Christianity Today o Cristianismo Hoy, hay un estudio de la Universidad de Cornell, pasada, ¿no? Hace algunos años, y dice que los padres de hijos en edad preescolar, en promedio, pasan 37.7 segundos por día en un contacto real con sus hijos. Cuando los hijos, en otro estudio, pasan alrededor de 54 horas a la semana pegados a un televisor. El escritor Josh McDowell, en su libro traducido La diferencia de papá, menciona que el adolescente promedio, ¿no? En nuestras iglesias
solamente 2 minutos al día, 2 minutos al día, entra en un diálogo significativo con su padre. 2 minutos al día. El 25% de esos adolescentes dicen que nunca han tenido una conversación significativa con sus padres que esté centrada en los intereses del joven. Padres, ¿dónde están? ¿Dónde están los padres? Somos llamados a enseñar diligentemente a nuestros hijos. Esa fue la orden dada por Dios ahí en Deuteronomio 6:7, ¿no? La Biblia de las Américas dice: y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Qué cosa? Las ordenanzas, ¿sí?, de Dios. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Pero no, muchas veces es más fácil prender el control de la tele. Decir, vénganse y abrazarlos. Oigan, ¿cómo ves? Oye, no, mira, ¿qué te enseña el Señor de esto? ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿No? Dios dice esto. Cuando andes por el camino, ahí puedes ponerle, cuando andes para el Soriana, ¿no? Cuando andes para todas partes, veles hablando la palabra. Mi hijo tiene muy en mente una ocasión que caminamos durante horas, ¿no? Íbamos platicando de pura palabra y yo de regreso venía escuchando palabra de él, de la palabra que él había aprendido. Venía enseñándome. ¿Cuántos años tenía? ¿8 años tenías? 8 o 9 años. Y jamás se nos olvida eso. Cuando te acuestes, cuando te levantes. Padre, enseñarles a nuestros hijos requiere tiempo. Yo debo pararme de una manera diligente a cumplir esa instrucción, confiando en que fue Dios quien la dio. Y que también es Él quien me dio esa instrucción, quien me habilita por su gracia a llevarla a cabo. Pero que también me dice cómo hacer esa tarea. Este mandamiento: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, como dijimos, debemos de tener cuidado cómo lo ejecutamos, en qué manera accionamos la autoridad que Dios nos ha delegado. En Colosenses 3:21, si me puedes acompañar, por favor. Está Efesios, Filipenses, Colosenses, la siguiente carta. Colosenses 3:21. Pablo indica de manera similar este mandamiento, ¿sí? Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ambas ideas, tanto en Efesios como en Colosenses, son semejantes, ¿sí? Pero aquí es un poquito más amplia. Esperar, no sé cómo se pronuncie, eretzizo, la idea que esta palabra, o la idea que esta palabra lleva, es a desesperanzar, es a quebrantar el espíritu, es a descorazonar, es a sacarles el aire. La autoridad que Dios nos ha dado no fue para quebrantar su espíritu, no fue para desanimarlos. El resultado de criarlos así, por un lado, es de que van a crecer desalentados, van a ser desanimados, van a ser inseguros, no van a tener iniciativa. Pero por otro lado, pueden manifestar rasgos de enojo, ¿sí? Rasgos muy diferentes, de enojo, de ira, de resentimiento, de amargura. Escucha, no solo contra los padres, sino contra el cristianismo que sus padres profesan. La orden expresa del apóstol Pablo está en imperativo: y no provoquéis, no exasperéis, ¿sí? No provocarlos a ira. Yo puedo estar exasperando a mis hijos, irritándolos, ¿sí? Y entiendo que no me doy cuenta en muchas de las veces, porque otras veces sí nos damos cuenta, ¿sí? Pero muy probablemente en otras no te estás dando cuenta y estás cayendo en esto y los estés exasperando, los estés llevando a ira. Es una buena pregunta que como padre nos podemos hacer: ¿es posible que yo esté lastimando y haciendo enfurecer a mi hijo al grado de quitarle todo aliento? Yo creo que esa es una buena pregunta. Ahora, esto no quiere decir que siempre que ellos reaccionan así es culpa de los padres, ¿no? Porque los hijos son muy listos, ¿no? No es así, ¿no? Ellos se airan contra sus padres, y cuando ellos se airan contra sus padres están pecando, porque están faltando al quinto mandamiento, ¿sí? Y deben de arrepentirse. Pero nosotros podemos estar contribuyendo en su pecado, ¿sí? Al amargarlos, al exasperarlos. Ahora, nuestros hijos
están expuestos a presiones internas y externas, ¿sí? Lo veremos, pero no debemos de agregar a esas presiones que ellos ya tienen todavía la nuestra, ¿no? Con la manera en la que los tratamos. Escucha, algunos hijos explotan, ¿no? Explotan, y eso es bien peligroso. Pero incluso es más peligroso cuando ellos implotan, ¿no? O implosionan, ¿no? El radio de alcance de daño es mucho mayor, ¿no? Explotan por dentro. Yo tuve muchos amigos que veía eso constantemente, ¿no? Un amigo que su papá pues era un líder político en Tijuana. Y yo veía, o sea, cada vez que su papá salía de la casa, no vivían juntos, y él se iba, yo veía ese coraje en él, ¿sí? Yo veía y se guardaba todo, y de repente lloraba, pero se guardaba todo, ¿sí? Terminó en Colombia, encintándose de un montón de droga y pasando al aeropuerto de la Ciudad de México, y estuvo 11 años preso, 11 años presos en la cárcel. Una forma de exasperar a los hijos es rechazarlos, ¿sí? Es rechazarlos. Si me quieres acompañar, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 14, 24, nada más para ver algunas cosas, no podemos ver todo el texto, es muy, muy, muy amplio, ¿no? Pero una forma de exasperar a los hijos es rechazarlos. O sea, quizá no los dejamos en la calle, ¿no? Como en el Imperio Romano, para que alguien más pues se los lleve, pero se les rechaza, ¿sí? Se les rechaza. Al decirle que yo no tengo tiempo para él, ¿sí? Ahora, muchas veces no le digo, ¿sabes qué? No tengo tiempo para ti. Pero con nuestras acciones les decimos, no tengo tiempo para ti. ¿Y sabes cuál es la acción más clara y muchas veces la más común? Hacer esto. Te está hablando el hijo y tú estás así. Ampliando información que ni siquiera es tuya y reduciendo lo que es importante para tu hijo. No lo decimos, pero lo hacemos. La Escritura nos da un ejemplo muy gráfico del rechazo a los hijos por medio de la historia del rey David y Absalón en 2 Samuel 14, ¿no? Absalón, en venganza, asesina a Amnón, su medio hermano, ¿no? Él había abusado de Tamar, ¿no? Su hermana, y huye por 3 años, ¿no? Él va a Gesur y vive con su abuelo. Después Joab, ¿no? Capitán de la guardia de David, tras el permiso del rey, lo trae de regreso desde Gesur. 2 de Samuel 14, 24 dice, pero el rey, o sea, lo trajo, pero el rey dio esta orden: Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. O sea, quizá en una situación muy diferente, pero tú puedes ver el rechazo. ¿Me siguen? Puedes ver el rechazo, ¿sí? En el versículo 28 dice, Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. ¿Tus hijos pueden verte? O sea, pueden verte, te deben pasar, ¿no? Pero pueden ver tu corazón, pueden ver tu corazón. De hecho, tú puedes tener tus hijos, pero puedes no tener el corazón de tus hijos. Versículo 29, así que mandó llamar a Joab para pedirle que intercediera por él, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar por él una segunda vez, pero de nuevo Joab se negó. Finalmente, Absalón les dijo a sus siervos, vayan y préndenle fuego al campo de cebada de Joab, el que está junto al mío. O sea, él, al ver esa resistencia que era de parte de su padre principalmente, explotó. Y después implotó. ¿Se acuerdan cuando tomó el reino? ¿No? Entonces fueron y le prendieron fuego al campo tal como Absalón les había mandado. Versículo 31.
Entonces Joab fue a la casa entonces Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó: ¿por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo? Y Absalón contestó: porque quería que le preguntaras al rey por qué me trajo de Gesur si no tenía intención de verme. O sea, ¿para qué me trajo? ¿No? O sea, hijos, digo, padres, si tenemos hijos, ¿no es la intención estar con ellos? O si no, ¿para qué los traemos? Enseñarlos, criarlos, dirigirlos. Mejor me hubiera quedado allá, dice Absalón. Déjame ver al rey. Si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate. De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había hecho. Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey. Y el rey lo besó. O sea, Absalón siempre tomaba los asuntos en sus manos. Era culpable, ¿estamos de acuerdo? Era culpable, tomaba el asunto en sus manos. Mató a Amnón, él mismo, ¿no? Era un joven rebelde, siempre avanzaba solo. Ejecutaba sus propios juicios, ¿sí? Amnón, quemar el campo de cebada, ¿no? Sin mencionar la ambición, ¿no?, que tuvo a tomar el trono, ¿sí? Pero el punto es que era culpable de sus decisiones, ¿no? Era culpable de sus decisiones. Y David no era culpable de las decisiones de Absalón, pero tuvo la culpa de no tener tiempo para él, no decirle cuánto lo amaba. Acompáñame en segunda de Samuel 18:33. ¿Sí? Es obvio que el corazón de Absalón se torció. ¿Sí? Todos los deseos de su corazón, ¿no? O sea, es obvio, me refiero a que la Biblia nos deja ver que se torció, ¿no? No tenía, o sea, no es, pero él decidió torcer su corazón, ¿no? Él quiso mantenerlo esos 2 años en Jerusalén, o sea, para arrepentimiento, pero ya era muy tarde, ya no podía aplicar otra, ya habían habido cambios en el corazón de Absalón, ya se habían gestado cosas en el corazón de Absalón. Jamás se enmendó y culminó en la muerte de él, y esto desgarró el corazón del rey David. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción, porque llegaron y le dijeron que había muerto Absalón. Era muy tarde. Subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía, clamaba: oh, mi hijo Absalón, hijo mío Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Oh, hijo mío, mi hijo, mi hijo. Era muy tarde, muy tarde. Decirle te amo a tu hijo, debes hacerlo cuando hay tiempo, no cuando ya es tarde. Cuando ya no hay tiempo de pasar juntos, ¿no? Cuando ya dicen, híjole, es que ya se me fue lejos, ¿no? Hay que decirles a los hijos antes que los amas, ¿sí? No esperes decirle te amo cuando está bien lejos. O sea, 20 años atrás tuviste para estarle hablando y diciendo te amo, te amo, te amo, te amo. Y le muestro que lo amo, ¿sí? Dándole atención. En casa a veces estamos acostados, ¿no? Y ya estamos ahí en cama y yo les grito: hey, Rubén, te amo. Pablo, te amo. Sofía, te amo, ¿no? Ellos lo saben, ¿no? Y me regresan, ¿no? Desde allá, ¿no? Gritería traemos en la noche, ¿no? Pero ellos tienen que estar seguros que los amamos, ¿sí? Yo debo afirmar que los amo. Y bueno, demostrar ese amor por medio de estar con ellos. Podemos exasperar a nuestros hijos de muchas formas, ¿no? Y aquí hay algunas secciones, ¿no?, que me gustaría que prestaras atención, ¿sí? Algunas aplicaciones. Podemos exasperarlos por sobreprotegerlos. Al sobreprotegerlos, escuchen, ¿sí?, siempre con algún temor a que algo va a suceder, ¿no? No hagas esto, no hagas esto, o no hagas aquello, ¿no? Ponte el suéter porque te va a dar frío, ¿no? Ya se pone el suéter y quítate ese suéter, te va a dar calor, te va a dar un soponcio, ¿cómo dicen? ¿No? ¿No?
Peligro de todo, o sea, cuidado con esto, cuidado, cuidado. O sea, es necesario que enseñarles que hay peligro, ¿estamos de acuerdo? Pero una cierta porción una proporción de peligro está bien, ¿sí? Para que ellos crezcan emocionalmente, sepan tomar decisiones, que se puedan desarrollar tanto emocionalmente como espiritualmente. Los nidos son construidos, ¿no? Para que estén un tiempo ahí los pájaros, ¿no? Están un tiempo ahí, les brinda seguridad. Pero si el pájaro sigue en el nido, jamás va a aprender a volar, jamás. Necesita salir. No tienen ahí al avestruz en casa, ¿no? Escuche, yo estoy de acuerdo en que el hijo, lo hemos enseñado, el hijo debe estar en casa hasta que dice papá, estoy comprometido, gracias, ¿no? La sobreprotección en los hijos conlleva a privarlos de a privarlos, ¿no? de una confianza. Ellos se vuelven inseguros, todo el tiempo están inseguros, ¿sí? Los conduce a la ira. Y principalmente cuando se comparan con otros hijos. Oye, papá, ¿por qué yo tengo esta chamarrota? Y mira, Juanito, estamos a 30 grados aquí en el Zacatal y mira cómo está, ¿no? Esa sobreprotección, o sea, crea ira en ellos. Los exasperamos cuando les hablamos también de una manera áspera, ¿no? Como cuando un padre le dice a tu hijo, vete de aquí. Yo he escuchado aquí en la iglesia padres que así les hablan a sus hijos. Lo he escuchado aquí mismo. ¿Sí? Hay padres que usan de violencia física con sus hijos, que les encanta que los demás vean que tienen autoridad y la presumen, incluso castigándolos rígidamente o con golpes, de una manera física. Pasan y le dan un zape. ¡Ay! ¿No? O le pegan, y le pegan, y le pegan. A ver, pégate en el brazo así poquito, de aquí hasta las 6 de la tarde, pégate así. Y háblame a las 6, a ver cómo está tu brazo. Así nada más. Pasan y le dan un golpe, pasan y le dan un golpe. Escucha, en casa jugamos, ¿no? Con mi hijo, ¿no? No, con una manera respetuosa. Pero nunca es, porque si no algún día van a ver, oye, pastor, ahí está, ¿no? O sea, jugamos porque eso también genera en ellos su masculinidad. O sea, es decir, es otro asunto, ¿no? Pero trabaja en ellos, ¿no? Trabaja en ellos, es un rol que el padre tiene, es otro tema. Pero no para castigarlos, para violentarlos, no, jamás, ¿no? Padres que los humillan, ¿no? No saben corregir sin gritar, sin usar la ironía. Eso produce ira en ellos, los irrita. Cosas como que, ay, es que le pegó bien fuerte en la adolescencia. No, lo que le pegó fuerte es tu manera en la que los tratas. Eso es lo que le pegó bien fuerte. No tratarlos con amor. Los padres no somos la máxima autoridad, somos mayordomos de Cristo en nuestra familia. Ser padres no significa ser líderes totalitaristas, despóticos, es decir, estar abusando de nuestra autoridad. El gobierno de nuestra autoridad o nuestro hogar debe estar sustentado bajo la base del amor. Padres que se someten en el temor de Dios, que sirven a sus hijos buscando siempre su bien. Los exasperamos por mostrar también favoritismos, ¿no? Alguno de los hijos. En Génesis 25, 28, ¿qué es lo que vimos? No vamos a ir para allá, ¿no? Pero Isaac prefirió a Esaú sobre Jacob. Y Rebeca prefirió a Jacob sobre Esaú. ¿Puedes darte cuenta? Eso es mostrar favoritismos en los hijos. Y el resultado ya lo conocemos: división, amargura, resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Los exasperamos cuando no reconocemos que están creciendo y por ende toman decisiones diferentes a las tuyas, Padre. El hecho de que ellos no tomen las mismas decisiones que tú y no sean una copia idéntica que tú, no significa que les va a ir mal y que no van a obtener éxito por las decisiones que ellos tomen. Debemos de aprender que están creciendo y van a tener ideas diferentes. A mí me gusta esto, pero no le tiene por qué gustar esto a mi hijo igual.
Obviamente estamos hablando de aspectos que no tengan que ver con la disciplina en el hogar. Esto es sí o sí, ¿no? Lo que dice la Biblia, ¿no? La palabra. Pero debemos de dejarlos que tomen decisiones. Los desalentamos cuando no reconocemos lo bueno que hacen. Solamente vemos lo malo, pero cuando hacen algo bueno no lo reconocemos. Lo dejamos pasar, no decimos nada. Eso los descorazona. Los desanimamos cuando pedimos que cosas incoherentes o se nos pasan de largo, no sé, ¿no? Que ellos no pueden hacer, no tienen la experiencia, no tienen la madurez. Un ejemplo, padres meten a sus hijos en los deportes, ¿sí? Y les dicen que ganen. Y que ganen. Y ellos están ahí cuando no logran satisfacerte a ti, ¿sí? Cuando no alcanzan tus expectativas, se sienten decepcionados. ¿No? Los llevan a hacer deporte muchas veces solamente para el orgullo de los padres mismos, que hablen bien de ellos. Buscando la reputación de los padres, ¿sí? Entonces les ponen medidas luego muy altas y los desaniman. Los provocamos a ira cuando somos hipócritas, cuando manejamos dos unidades de medida. La mamá pide al hijo que se someta a ella, pero ella no se somete a su esposo. El padre le pide obediencia a su hijo cuando él no obedece a Dios en cosas tan simples como congregarse, como crecer en la palabra, buscar al Señor. Inconsistencia, exigir algo que no hacemos, ¿no? El siguiente domingo vamos a hablar de ese lado positivo del aspecto de la disciplina, ¿no? Que está relacionado a la enseñanza, ¿sí? Pero la enseñanza estaba fundamentada en en la doctrina y ejemplo. Esa es la base, ¿sí? Ellos deben de ver un modelo a seguir y ese ejemplo eres tú, papá, eres tú, mamá. Los exasperamos cuando los castigamos hoy por una cosa y mañana no. ¿Cómo está? Hoy lo super regañaste y lo merecía. ¿Estamos de acuerdo? Lo merecía. Pero mañana hace lo mismo y lo dejas pasar. Sin nada. ¿Dónde está la coherencia ahí? Una cosa que les desanima a ellos es prometerles cosas y no cumplirlas. Si le dijiste que lo vas a llevar al parque, llévalo al parque. Si le dijiste que lo vas a llevar al parque, llévalo al parque. Si no puedes, no puedes, no pudiste. Pero si sí puedes, haz lo que tengas que hacer para llevarlo al parque. Escuche, Dios prometió un Salvador y vino en el momento preciso. Él dijo a los discípulos que resucitaría como estaba escrito y resucitó. ¿Sí? Al tercer día nuestro Señor se levantó de la tumba y déjame decirte, Él ha prometido que va a regresar y Él va a regresar. Él va a regresar. Y nos dijo que estaría con nosotros todos los días. Y lo está. Siempre cumple sus promesas. Y yo como padre debo modelar su carácter y cumplir lo que prometo. Provoco su enojo cuando soy muy condescendiente. Cuando le das todo lo que quieren. Yo tenía amigos en Tijuana que sus papás les compraban lo que querían. Les compraban carros, ¿no? En San Diego, ¿no? Y su enojo era tal que sus padres le daban todo lo que ellos querían, que estrellaban el carro a propósito. En Tijuana, ¿verdad? Porque en San Diego no se metían en problemas, ¿verdad? Pero estrellaban el carro acá de este lado. En enojo. Le haces daño cuando recoges todo su relajo, cuando no le permites hacerse responsable por los daños que hace, por el pecado que comete. Cuando le pasas a alguien más la responsabilidad, ¿sí? Cuando les permites que pequen y no los disciplinas. Cuando no los castigan. Cuando tú no castigas a tu hijo, lo estás alentando a que siga pecando. ¿Qué crees que va a pasar cuando ese hijo crezca? Cuando se den cuenta que la gente no está a sus pies. Cuando se den cuenta que no pueden huirse de sus responsabilidades o de sus errores. Van a tener una respuesta en ira. Los exasperamos al desanimarlos, al desalentarlos. Llega tu hija y te dice, papá, quiero ser enfermera cuando sea grande. Y llegas tú y le dices, ay, si te da miedo las inyecciones,
Y a tu hijo y te dice, papá, quiero ser maestro. Ni sabes leer bien. Papá, quiero ser abogado. Hijo, eso no va a pasar. ¿No? Olvídalo. Dime, ¿de quién más tú esperas que ellos van a recibir una palabra de ánimo, ese empuje, si no es de ti? ¿De quién más? ¿Quién puede ser más de influencia en sus vidas que tú como padre? Nosotros debemos empujarlos hacia adelante. Iglesia, ¿cómo nos trata Dios? ¿Cómo nos trata Dios, mi amado? ¿Cuáles son las palabras que Él constantemente te dice? ¿No te dice, no temas? Yo estoy contigo. Avanza. Todo lo puedes en mí. Eso es una promesa para creyentes, cristianos, en Cristo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Sí? Puedes aguantar todo, soportar todo, porque yo estoy contigo. Y somos torpes, ¿sí o no? Somos muy torpes. Y Dios no nos desalienta, nos anima, nos hace ver que está con nosotros. Mira lo que Él dice. Acompáñame a Isaías 35:8, por favor. Isaías 35:8. Eso es lo que Él dice y nos promete, ¿sí? Aún en nuestra torpeza, si estamos caminando en santidad. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Cómo será llamado? Camino de santidad. Sin santidad nadie le verá. Dice, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, ¿quién es el camino? Cristo. Por torpe que sea, no se extraviará. ¿No te da eso de seguridad? Viendo esto, ¿no crees que es exactamente esto lo que tu hijo necesita escuchar de ti? Que tú le brindes seguridad, que le digas, hey, yo estoy contigo, hijo, todo va a estar bien. Hey, lo hiciste muy bien. Claro que puedes, ríndete al Señor, confía en el Señor, sé diligente, pero vas a estar bien. Cuando lleguemos al cielo, mis amados, Jesús mismo estará ahí para recibirnos. Y aún sabiendo Él todas nuestras torpezas, nuestras faltas, nuestras debilidades, todo lo que somos, ¿qué va a hacer? Va a estar ahí para decirnos, te esperaba, anhelaba estar contigo. Ven, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Para decirnos cara a cara, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amado hermano, que Dios nos ayude a poner en práctica esto. Y yo te invito Padre, a pedir perdón a tu hijo. Está aquí, no está aquí, eso no hace ninguna diferencia. Pide perdón. Seguramente en alguna medida hemos sido culpables de su ira, si ellos han reaccionado así. Ellos deben pedir perdón al Señor y deben arrepentirse. Y deben pedir perdón a sus padres por su conducta. Pero nosotros como padres incrementamos en ellos, al no exasperarlos, al no irritarlos, desarrollamos en ellos obediencia, desarrollamos en ellos gozo, ¿sí? Seguridad en sus vidas, que ellos caminen con una esperanza, ¿sí? Que como familias, como padres, Padre, que tú siendo lleno del Espíritu Santo, lo cual es por pasar tiempo con Jesús y con su palabra, nuestros hogares y nuestras vidas y nuestras familias crezcan en amor. Que Dios nos ayude a ser padres que honran a Cristo, que muestran su carácter a los hijos. Y escuche, a un mundo que vive en oscuridad, así como los que estaban en Éfeso. ¿Sí? Somos llamados a mostrar un hogar que está fundado en la roca. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie? Vamos a orar.
Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra esta mañana. Ayúdanos a no provocar a ira a nuestros hijos, Señor, a no exasperarlos, a amarles, a mostrar el carácter que debemos mostrar, Señor. Un carácter que te representa, Señor. Ayúdanos a corregir lo que tenemos que corregir, Señor. Ayúdanos a entender, como decía Martin Lloyd Jones, Señor, que debemos de cuidarlos, que debemos de ser cuidadores de su alma, custodiarles a esos niños, Señor, y enseñarles en tu camino, Señor, en tu temor, Señor. Ayúdanos, Señor, y por favor bendice los hogares, bendice a los padres, Señor. Ayúdanos a crecer en amor, Señor, y que nuestra familia muestre la obra de Cristo, Señor. Danos gracias, Señor, por favor. Danos gracias, Señor. Crecer en ti, Señor, y confiar siempre en tus promesas, Señor. Siempre en tus promesas. Gracias, Dios. Tú terminarás la obra que has empezado en nosotros, Señor. Tú cumplirás tu propósito en nosotros. Y tú regresas muy pronto también, Señor. Te esperamos, Señor, y queremos que cuando tú regreses nos halles siendo un hogar que camina en tu palabra, Señor, que te honra. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén. Bien. ¿Saben qué? Vamos a dar gracias una vez más, como siempre, por lo que Dios